Bienvenidos una vez más a este pequeño espacio de la electrónica automotriz. En esta oportunidad te voy a explicar una de las razones por la que la caja automática no funciona correctamente o a veces demora hacer el cambio o se queda enganchado en un cambio y no pasa al siguiente. Entonces, empecemos. Como bien sabemos, la caja automática es un poco más delicada que la caja mecánica. Por lo general, la caja automática tiende si no tenemos un cuidado con lo que es la lubricación, los lubricantes, la hidrolina, tiende a dañarse un poquito más rápido. Para eso, el primer paso sería que controlar y verificar que la hidrolina o el líquido lubricante con lo que te trabaja la caja esté en su nivel correcto y con su viscosidad correcta. Entonces, antes de diagnosticar que una caja o el sistema de transmisión está fallando y mandarle a reparar, primero, uno de los pasos que es más sencillo, revisar el fluido, ¿no es cierto? Entonces, en esta oportunidad te voy a explicar una de las cajas más sencillas hasta donde yo he visto, hasta donde yo he empezado a conocer en el sistema de que es la parte eléctrica. Empecemos con la electrónica un poquito más sencilla, como se dice, que sería en este diagrama de un Nissan QG del año a partir del 2000, y a partir del 2000 se empezó a incorporar en la caja automática, así como tiene en el motor una computadora, una SM. En la caja automática también se le llamó TCM, un módulo de control que te va a controlar a los sensores y actuadores que lleva la caja. Entonces, tanto como sabemos nosotros, cada módulo necesita estar alimentado por un 12 voltios de batería, 12 voltios de contacto y sus tierras. Una vez que el módulo sea alimentado, está apto para enviar los 5 voltios a los sensores y recibir información para que también haga la activación a los selenoides. Entonces, por lo general, cuando la caja está funcionando bien, empezamos desde cero, empezamos a darle marcha al motor. De 0 a 20 debería ser el primer cambio, de 20 a 40 debería ser el segundo cambio, y de 40 a 60 así sucesivamente el tercer cambio, cuarta, hasta donde tiene indicado la caja. Entonces, cabe resaltar, ojo, en esta oportunidad estamos viendo una caja automática de un QG sin ABS, porque los que tienen ABS es otro sistema, sin ABS y de la generación Nissan. Entonces, en esta oportunidad, ¿quién le mueve a la aguja de velocímetro? Sería un sensor que es llamado sensor del vehículo. Este sensor va a tener dos cables, un negativo y la señal que va a ir de frente al tablero, directo al tablero. Entonces, no nos confundamos que si falla esta aguja, le vamos a echar culpa a lo que es la computadora de caja en esta oportunidad. Entonces, si falla este velocímetro y la caja no me está respondiendo, no me tiene que ver nada de esto. O sea, esto sí o sí es solo para lo que es el indicador de velocidad, más no para lo que es el trabajo de la caja automática, pasar de primera, segunda, tercera, cuarta. Me dejo entender
que este sensor de acá, el sensor de velocidad de vehículo, es independiente a lo que es la caja. ¿Me dejo entender? Entonces, los sensores que te trabajan la caja, uno de los más importantes es ese de acá, el sensor de revoluciones de la caja. Este sí. Ahora, para que empiece a trabajar este sensor, también necesita un 12 voltios de contacto que viene de la caja de fusibles, una tierra, esa tierra que te va a dar la computadora, y la señal que va a ser muy importante para la activación de los selenoides. Entonces, si mi caja empieza a fallar, no me hace los cambios correctamente y encima quizá se queda trabado en un solo cambio, el primer paso es meter el escáner y verificar que este sensor de acá me esté mandando datos, me esté registrando datos. O sea, yo le pruebo al vehículo en movimiento y este sensor tiene que registrarme datos. Enseguida, una de las prioridades también para que los cambios entren con normalidad es el sensor TPS. El sensor TPS trabaja tanto para la computadora de motor así como para la computadora de caja. Ya tenemos dos sensores con los que vamos a revisar. Entonces, este sensor, la señal en marcha mínima o en ralentí debe estar en 0.5 voltios, aproximadamente 0.5, 0.6, 0.4, así, para que empiece la caja a funcionar correctamente. Ahora, este sensor, para que empiece su funcionamiento, necesita un 5 voltios que es alimentado por la computadora del motor, y ese 5 voltios va a estar repartido tanto como el sensor, tanto como la computadora de caja. ¿Me dejo entender? Ahora, el tacómetro, en este caso, esa señal de activación para que la aguja empiece a moverse le va a dar la computadora de motor. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros empiece a demorar o a trabarse en algún cambio, o no deje o no pasa de cambio, o para pasar de cambio es muy largo, se hace el cambio? Verificar primero si estas revoluciones de motor, si este sensor de acá, las señales, por ejemplo, si esto está en 60 kilómetros por hora, eso también debe estar en 60 kilómetros por hora aproximadamente. Tienen que estar más o menos en una misma velocidad los dos. Yo cuando escaneo pongo datos en vivo y selecciono tanto el sensor como en sensor de velocidad de vehículo como sensor de revoluciones de la caja. Esos dos tienen que estar quizá no tan exactos, pero un aproximado para que la función de la caja esté correctamente. Ahora, acá tenemos el sensor solenoide A y acá el solenoide B. Como sabemos nosotros, estos solenoides se le puede probar eléctricamente. Como tienen una tierra alimentada, ¿qué nos faltaría para que activen? Un positivo. Entonces ese positivo, si nosotros le queremos probar, desconectamos el arnés de la computadora y ya sea con un cable o con una punta lógica que tenga activación a 12, le podemos activarlo el solenoide y así verificar que los solenoides estén trabajando correctamente. ¿Entendemos? Entonces, para probar este solenoide, como ya en su mismo cuerpo de válvulas hay un negativo permanente, ¿qué le faltaría? Positivo.
para así activar este solenoide, y es como el sonido va a ser como una activación de relay que cuando está bien va a sonar, y cuando no está, o sea, está fallando, no va a hacer ningún ruido, ninguna activación. Eso sería el paso número 2, comprobar que estos solenoides estén trabajando correctamente. Ya tenemos el sensor de revoluciones de caja. Revisamos primero en el escáner que esté acorde con el sensor del vehículo. Luego revisamos que en relentí este TPS tenga un voltaje 0.5, 0.4, 0.6, 0.7, ahí hasta un cierto parámetro. En esos los que te estoy dando. Y enseguida vamos a ver también un sensor llamado sensor de presión de línea. Este sensor de presión de línea también es muy importante que esté en un voltaje. ¿Entiendes? Entonces, cuando el sensor de presión de línea también quizás se agriete el cable o está en corto, me va a generar un código en el escáner que me diga que presión de línea está fallando o hay un corto ahí. Esto también es una de las razones por lo que la caja automática no te hace el cambio correctamente. ¿Me dejo entender? Entonces, antes de mandar a revisar o a la parte de desarmar la caja, primero una de las recomendaciones es verificar la parte eléctrica, tanto sus alimentaciones a la computadora de caja y tanto los sensores que te estoy mencionando, el sensor de revoluciones de caja, y el sensor de velocidad del vehículo, que es dos cosas, son diferentes. Uno te manda a lo que es el tablero y la otra señal te manda a lo que es caja para la activación de solenoides. Cabe resaltar que estamos viendo una caja sin ABS. También cabe resaltar que la computadora de motor con la computadora de caja tienen una cierta comunicación. Me dejo entender, una cierta comunicación. Bueno, espero que te haya ayudado, que te haya siquiera dado una idea antes de reparar una caja. Verificar la parte eléctrica, a eso me voy yo. Verificar que esté a todos los parámetros en el escáner en su sitio, como se dice. Y una vez que en el escáner no me envíe ni un código y encima la caja me está patinando, encima la caja me está quemando hidrolina, ya es otro motivo de parte mecánica. Pero en primer lugar tenemos que tener mucho cuidado con el nivel de fluido o nivel de hidrolina, y enseguida revisar o escanear la parte que es eléctrica o electrónica de la caja automática. Una vez dando esos dos pasos y la falla me sigue ocurriendo, ahí recién le llevo a verificar la parte interna de lo que es la caja. ¿Me dejo entender? Entonces, espero que te haya ayudado mucho con lo poquito que te estoy dando. Y cualquier comentario, si estoy en error, por favor, háganme saber. Estaré muy agradecido para así mejorar en los conocimientos que uno comparte. Muchas gracias, hasta la próxima.